Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Coque Garnelo, soy piloto y coach de pilotos de karting. Y bueno, aquí un nuevo vídeo en el que vamos a hablar un poquito acerca de cómo debemos de calentar los neumáticos cuando estamos sobre todo en carrera, ¿no? Con los neumáticos fríos. Hay muchos campeonatos en los cuales a los pilotos no se les permite calentar ruedas. Normalmente pues hay algunos que sí, pero hay otros que no. Entonces este vídeo va un poco para este tipo de pilotos, ¿no? Que corren estos campeonatos porque bueno, siempre llegamos pues a la primera vuelta, ¿no? Con los neumáticos un poco fríos o bastante fríos y esto es un problema, ¿no? A la hora de afrontar las primeras curvas, sobre todo pues eso, la salida, vamos a estar pues en peleas con otros pilotos, es muy fácil cometer errores con las ruedas frías como todos sabéis, entonces bueno, os voy a dar una serie de truquitos y consejos que podemos utilizar a la hora de cambiar nuestra forma de conducir, sobre todo en estas primeras vueltas, para calentar los neumáticos más rápido y cómo debemos de conducir con ellos cuando están fríos para optimizar el agarre del neumático, ¿no? Cuando está frío. Entonces vamos allá, estos consejos nos van a servir tanto para pilotos que corran en karting de alquiler como pilotos que corran en karts profesional, ¿vale? En los karts de alquiler, pues a veces se acaban de bajar, pues o están sin parar de rodar todo el día, entonces, pues bueno, las ruedas están calientes, entonces en este caso no nos valdría, pero si vamos a rodar a un circuito de kart de alquiler con amigos o lo que sea, o vamos a correr una carrera de kart de alquiler y tenemos que salir a la manga con las ruedas frías, pues también nos van a servir estos consejos para adaptados a estos karts para calentar los neumáticos antes y optimizar, pues como digo, el agarre del neumático cuando está frío. Y también lo mismo, pues para karts de competición, ¿no? Como decía, para aquellos pilotos, sobre todo, que corren campeonatos en los cuales en la vuelta de formación no se les permite calentar ruedas o hacer las típicas S para ir calentando ruedas. Bien, lo primero de todo tenemos que saber que, como expliqué en el vídeo de cómo tomar las curvas, ¿vale? Que os los dejaré aquí arriba para que lo chequéis si no lo habéis visto, vamos a dividir siempre las curvas en tres fases, ¿no? En tres partes, que es la entrada, el centro de la curva y la parte de la salida de la curva. Entonces, con neumático frío vamos a hablar en cada una de estas tres partes cómo debemos de comportarnos o cómo debemos de conducir para aprovechar al máximo el rendimiento, ¿no? Entonces, empezando por la parte de la entrada, ¿vale? Aquí la parte de la entrada es la parte en la que estamos frenando y entrando hacia la curva. En esta parte debemos de ser mucho más agresivos a la hora de frenar. Debemos de frenar de manera más fuerte, más agresiva. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar aquí, cuando el neumático está frío en la primera vuelta, es calentarlo lo antes posible. Entonces, con el freno es una de las opciones que tenemos para calentar el neumático. A la hora de frenar un poco brusco o más fuerte de lo normal, podemos bloquear un pelín más la rueda de lo normal. Obviamente siempre sin excedernos, porque si bloqueamos demasiado la rueda, pues también estropearemos el neumático, o podremos hacer un plano también. Si es un neumático un poco blando, pues podemos dejar ahí una marca que la cual pues ya vamos a estropear bastante el neumático. Entonces, quiero decir que podemos ser un poco más agresivos que en las típicas frenadas normales cuando los neumáticos ya están calientes, que aún así somos agresivos, bloqueamos un poquito la rueda trasera. También lo explico esto en el vídeo de cómo hacer las frenadas perfectas, que también os lo dejaré aquí para que lo podáis ver si no lo habéis visto. Y entonces, como decía en ese vídeo, pues la frenada perfecta es aquella en la cual pues frenamos fuerte, bloqueamos un poquito las ruedas traseras. Vale, pues esto, cuando estamos en la primera vuelta con los neumáticos fríos, lo que vamos a hacer es exagerarlo un poquito más. Es decir, vamos a frenar muy fuerte o más fuerte de lo normal, un poquito más de tiempo, vamos a hacer que la rueda arrastre un pelín más de lo normal, porque esto lo que nos va a generar es mucha temperatura, va a hacer que el neumático se caliente mucho antes. Siempre, obviamente, sin derrapar. Obviamente podemos deslizar un poquito, pero nunca derrapar ni frenar lo suficientemente fuerte como para que el car se nos descoloque demasiado, pero sí que podemos aprovechar esta frenada en recto para que las ruedas, pues eso, se bloqueen un poquillo más de normal y esto haga que aumente la temperatura. Bien, por otro lado tenemos en la parte ya del centro de la curva, ¿no? Cuando ya estamos ya girando el volante, cuando ya estamos entrando en esa zona media de la curva, aquí lo que debemos de hacer es otra cosa un poco distinta a lo normal, ¿no? En el último vídeo que subí podéis ver de cómo girar un volante, que también está muy bien para a la hora de aprender a girar el car, que es algo muy importante. Pues ahí os explico cómo hacerlo, ¿no? Bueno, pues en este caso, cuando tenemos los neumáticos fríos, también vamos a cambiar esta parte del medio de la curva y vamos a cambiar la manera un poquito en cómo giramos el volante. ¿Esto qué quiere decir? Que para darle temperatura a las ruedas delanteras y conseguir lo antes posible la temperatura óptima, lo que vamos a hacer es girar el volante un poco más de lo normal. Como os explicaba en el otro vídeo, el volante pues normalmente en karting se gira muy poquito. Bueno, pues en la primera vuelta con las ruedas frías lo que vamos a hacer es ser un poco más agresivos también con la dirección, con el volante, girándolo un poco más para crear más fricción en las ruedas delanteras y que así también suban antes de temperatura. Pero también lo mismo, no nos podemos pasar ni ser demasiado brutos, porque si nos excedemos lo que obtendremos es un subviraje el cual nos hará perder tiempo. Esto, todo lo que digo, lo que explico, lo hacemos dentro de sin perder el tiempo. Obviamente con las ruedas
frías ya vamos a perder un tiempo, pero si modificamos nuestra conducción con estas cosas no vamos a perder demasiado tiempo, o no vamos a perder mucho tiempo, sino el típico por tener las ruedas frías, y lo que vamos a provocar es que en menos curvas consigamos calentar el neumático. Bien, pues eso, como digo, en la zona media de la curva lo que vamos a hacer es girar más el volante, ser más bruscos, más agresivos con el volante. Y ya por último, en la última zona de la curva, lo que sería la parte de la salida, aquí no vamos a ser tan agresivos como en la entrada ni como en el medio de la curva. Aquí es todo lo contrario. Aquí debemos de ser muy finos, debemos de tener bastante paciencia a la hora de poner el gas, no ponerlo demasiado brusco. Como explico en el vídeo de cómo tomar las curvas, sabéis que el gas se debe poner en el vértice o incluso antes del vértice. Pues en este punto, cuando tenemos las ruedas frías, no vamos a poder poner el gas antes del vértice o en el vértice en muchos de los casos. Por lo tanto, lo que vamos a intentar es ser muy pacientes con el gas, ponerlo de forma muy progresiva, incluso un poquito más tarde de lo normal, para de esta forma no derrapar en este punto por tener la rueda fría y no perder mucho tiempo, porque como sabéis la parte de la salida de la curva es la zona más importante a la hora de ganar o perder tiempo. Si salimos mal de la curva porque salimos derrapando por exceso de gas y por tener falta de agarre, entonces vamos a perder mucho tiempo y seguramente en la siguiente curva tengamos pilotos detrás que nos adelanten. Por lo tanto, hay que ser muy agresivos en la entrada, muy agresivos en la zona media de la curva con la dirección. Bueno, cuando digo muy, no quiero que lo toméis al pie de la letra y que seáis excesivamente agresivos, pero sí que un poquito más de lo normal, porque esto lo que va a hacer es que el neumático se caliente antes. Y como digo, en la zona de la salida de la curva, paciencia con el gas, ponerlo progresivo, no derrapar y ser muy fino aprovechando toda la pista, porque en este punto tenemos mucho más que perder que ganar. Entonces estos son los consejos que te puedo dar, sobre todo para las primeras curvas, de cómo debes de adaptar tu conducción para sacar el máximo partido a estos neumáticos que van a estar fríos y poder calentarlos lo antes posible para ya adquirir esa ventaja, ¿no?, que siempre te da el neumático caliente cuando está en frío, que ya sabes que es muy grande. Por lo tanto, te aconsejo que pues apliques estos pequeños tips o estos pequeños truquillos que seguro que te ayudarán, pues como te digo, a conseguir aumentar la temperatura del neumático un poco antes. Así es como debes de conducir cuando tienes las ruedas frías. Bueno, hasta aquí todo, chicos, un vídeo corto, pero yo creo que interesante, ¿no?, para aprender un poquito a conducir y a gestionar la conducción con el neumático frío para calentarlo lo antes posible. Espero que os haya gustado. No olvidéis de suscribiros si os gusta este tipo de contenido y queréis seguir aprendiendo acerca de tips y consejos sobre el karting. Dejadme vuestros comentarios si tenéis pues alguna cosa que me haya dejado o algún truquillo más que yo a lo mejor pues haya pasado por alto y que podamos también aplicar para ayudar a otros pilotos. Y nada, pues lo dicho, si os gusta suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.